Bienvenidos a este vídeo sobre 10 lecciones estoicas que me ayudaron a encontrar el entusiasmo por la vida. Hoy exploraremos cómo la antigua filosofía estoica puede transformar nuestra perspectiva y ayudarnos a vivir con mayor propósito y alegría. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y sabiduría que durará más de 30 minutos. Comencemos. Aceptar lo que no podemos controlar. La primera lección estoica que cambió mi vida fue aprender a aceptar lo que está fuera de mi control. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Esta simple frase encierra una profunda verdad. Durante mucho tiempo, me desgastaba emocionalmente por situaciones que escapaban a mi influencia. El clima, las acciones de otras personas, los eventos globales, todo ello me causaba ansiedad y frustración. Pero al adoptar la perspectiva estoica, comencé a enfocarme en lo único que realmente puedo controlar, mis propias acciones y reacciones. Imaginen que están atrapados en un embotellamiento. Antes, esto me habría irritado enormemente. Ahora, veo estas situaciones como oportunidades para practicar la paciencia y la ecuanimidad. Puedo elegir escuchar un audiolibro, reflexionar sobre mis metas del día, o simplemente practicar la respiración consciente. El tráfico sigue ahí, pero mi experiencia de él ha cambiado radicalmente. Esta aceptación no significa resignación pasiva. Por el contrario, nos libera para concentrar nuestra energía en las áreas donde podemos marcar una diferencia real. Es como aprender a nadar con la corriente en lugar de luchar contra ella constantemente. Cultivar la gratitud diaria. La segunda lección que transformó mi perspectiva fue la práctica de la gratitud diaria. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Adoptando este consejo, comencé cada día enumerando 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, me centraba en las grandes cosas: mi salud, mi familia, mi trabajo. Pero con el tiempo, aprendí a apreciar los pequeños detalles: el aroma del café por la mañana, la sonrisa de un extraño en la calle, la sensación del sol en mi piel. Esta práctica cambió gradualmente mi enfoque mental. En lugar de quejarme por lo que me faltaba, empecé a maravillarme por la abundancia que ya tenía en mi vida. Incluso en los días difíciles, siempre podía encontrar algo por lo que estar agradecido. La gratitud es como un músculo: cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza, tiñendo todas nuestras experiencias con un brillo de apreciación. Esto no significa ignorar los problemas reales, sino mantener una perspectiva equilibrada que reconoce tanto los desafíos como las bendiciones de la vida. Vivir de acuerdo con la virtud. La tercera lección estoica que revolucionó mi vida fue el énfasis en vivir de acuerdo con la virtud. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo, la fuente de una vida verdaderamente satisfactoria. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la felicidad es una buena corriente de vida. Pero, ¿qué significa exactamente vivir virtuosamente? Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y autocontrol. Comencé a examinar mis acciones diarias a la luz de estas virtudes. ¿Estaba actuando con sabiduría al tomar decisiones? ¿Trataba a los demás con justicia? ¿Mostraba coraje al enfrentar mis miedos? ¿Ejercía autocontrol en mis hábitos y reacciones? Este enfoque en la virtud me dio un marco claro para tomar decisiones y evaluar mi progreso personal. Ya no me preocupaba tanto por los resultados externos o la opinión de los demás. En su lugar, me concentraba en actuar de manera ética y congruente con mis valores. Por ejemplo, en mi trabajo, dejé de obsesionarme con los ascensos o el reconocimiento.
Mi nueva meta era hacer mi trabajo lo mejor posible, tratar a mis colegas con respeto y contribuir positivamente a mi entorno laboral. Sorprendentemente, este cambio de enfoque no solo me hizo sentir más satisfecho, sino que también mejoró mis resultados profesionales. Vivir virtuosamente no significa ser perfecto. Es un ideal al que aspiramos, un norte que guía nuestras acciones. Cada día es una nueva oportunidad para alinear nuestro comportamiento con nuestros valores más elevados. Practicar la perspectiva cósmica. La cuarta lección estoica que transformó mi visión del mundo fue la práctica de la perspectiva cósmica. Marco Aurelio nos recuerda: piensa en la inmensidad del tiempo pasado y del que está por venir. En comparación, ¿qué parte de ello te toca? Como un punto en el infinito. Esta práctica implica contemplar regularmente nuestra pequeñez en el vasto universo. Parece contradictorio, pero lejos de hacernos sentir insignificantes, esta perspectiva puede ser increíblemente liberadora. Comencé a dedicar tiempo cada semana a mirar las estrellas, a leer sobre astronomía, a reflexionar sobre la vastedad del cosmos y la brevedad de nuestra existencia individual. Esto tuvo un efecto profundo en cómo veía mis problemas cotidianos. ¿Qué me estresaba por una fecha límite en el trabajo? En la escala del universo, ese estrés parecía ridículamente pequeño. ¿Me preocupaba por lo que pensaran los demás de mí? En el contexto de miles de millones de años de evolución cósmica, esas preocupaciones se desvanecían. Esta perspectiva no nos hace indiferentes a nuestras responsabilidades diarias. Por el contrario, nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Si nuestro tiempo es limitado en esta vasta existencia, ¿no deberíamos aprovecharlo al máximo? ¿No deberíamos concentrarnos en lo que realmente importa, en lugar de desperdiciar energía en preocupaciones triviales? La perspectiva cósmica nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos conecta con el universo y con toda la humanidad. En mis momentos de duda o desánimo, volver a esta perspectiva siempre me ayuda a recalibrar mi enfoque y renovar mi sentido de asombro por la vida. Memento mori, recordar la mortalidad. La quinta lección estoica que revolucionó mi forma de vivir fue el concepto de memento mori, que en latín significa recuerda que morirás. Séneca, el famoso filósofo estoico, escribió: nadie te devolverá los años, nadie te restituirá a ti mismo. La vida seguirá su curso y no detendrá ni ralentizará su marcha. A primera vista, pensar en la muerte puede parecer deprimente. Pero para los estoicos, y ahora para mí, es una poderosa herramienta para vivir con mayor propósito e intensidad. Comencé a incorporar esta reflexión en mi rutina diaria, no de manera morbosa, sino como un recordatorio de la preciosidad de cada momento. Esta práctica me ayudó a priorizar lo que realmente importa en mi vida. Me preguntaba, si solo me quedara un año de vida, ¿cómo lo viviría? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que realmente valoro? ¿Hay relaciones que necesito reparar o fortalecer? ¿Estoy persiguiendo mis verdaderas pasiones o postergándolas para un futuro incierto? Memento mori me enseñó a vivir más plenamente en el presente. Dejé de posponer mis sueños y comencé a tomar acciones concretas para realizarlos. Aprendí a apreciar más profundamente a mis seres queridos y a expresar mi afecto sin reservas. También me ayudó a soltar rencores y conflictos triviales, reconociendo lo efímero de nuestra existencia. Esta conciencia de la mortalidad no nos lleva a vivir con miedo, sino con una apreciación más profunda por el regalo de la vida. Nos motiva a hacer que cada día cuente, a vivir de acuerdo con nuestros valores y a dejar un impacto positivo en el mundo. El amor al destino, amor fati. La sexta lección estoica que transformó mi vida fue el concepto de amor fati, que significa amor al destino. Esta idea, aunque no originada por los estoicos, fue adoptada y desarrollada por ellos. Epicteto la expresó bellamente:
No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y tu vida transcurrirá serena. Amor fati va más allá de la mera aceptación de lo que no podemos cambiar. Nos desafía a abrazar activamente todo lo que la vida nos presenta, incluso las dificultades y los reveses. Es una actitud de gratitud radical hacia la existencia en su totalidad. Adoptar esta filosofía requirió un cambio profundo en mi mentalidad. Comencé a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, cada fracaso como una lección valiosa, cada desafío como un medio para fortalecer mi carácter. Por ejemplo, cuando perdí mi trabajo durante una reestructuración de la empresa, en lugar de hundirme en la autocompasión, me pregunté, ¿cómo puedo aprovechar esta situación? Resultó ser el impulso que necesitaba para lanzar mi propio negocio, algo que siempre había soñado pero nunca me había atrevido a hacer. Amor fati no significa que debamos disfrutar del sufrimiento o negar nuestras emociones negativas. Se trata más bien de encontrar significado y propósito en todas nuestras experiencias, reconociendo que cada evento en nuestra vida, agradable o desagradable, nos ha moldeado en quienes somos hoy. Esta actitud nos libera del resentimiento y el arrepentimiento. En lugar de lamentar el pasado o temer el futuro, nos enfocamos en abrazar plenamente el presente, con todas sus alegrías y desafíos. Amor fati nos enseña a ver la belleza en la totalidad de nuestra existencia, transformando incluso nuestras luchas en fuentes de fortaleza y sabiduría. La práctica del autoexamen. La séptima lección estoica que revolucionó mi vida fue la práctica del autoexamen diario. Séneca aconsejaba, al final de cada día, pregúntate, ¿en qué he mejorado hoy? ¿Qué defecto he combatido? ¿En qué soy mejor? Siguiendo este consejo, comencé a dedicar unos minutos cada noche a reflexionar sobre mi día. Me preguntaba, ¿actué de acuerdo con mis valores? ¿Cómo manejé los desafíos que enfrenté? ¿Qué puedo aprender de mis errores? ¿Qué hice bien y cómo puedo construir sobre esos éxitos? Esta práctica de autoexamen se convirtió en una poderosa herramienta de crecimiento personal. Me ayudó a identificar patrones en mi comportamiento, a reconocer mis fortalezas y debilidades, y a establecer metas concretas para mejorar. Por ejemplo, noté que tenía la tendencia a procrastinar en tareas importantes pero desafiantes. Una vez identificado este patrón, pude desarrollar estrategias específicas para abordarlo, como la técnica Pomodoro o establecer pequeñas recompensas por completar estas tareas. El autoexamen también me ayudó a ser más compasivo conmigo mismo. En lugar de castigarme por mis errores, aprendí a verlos como oportunidades de aprendizaje. Celebraba mis progresos, por pequeños que fueran, lo que me motivaba a seguir mejorando. Esta práctica no se trata de obsesionarse con la perfección, sino de cultivar una conciencia constante de nuestro desarrollo moral e intelectual. Nos ayuda a mantenernos fieles a nuestros valores y a trabajar continuamente en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La importancia de la comunidad. La octava lección estoica que transformó mi perspectiva fue la comprensión de la importancia de la comunidad. Aunque el estoicismo a menudo se asocia con la autosuficiencia, los estoicos también reconocían nuestro papel como seres sociales. Marco Aurelio escribió, hemos nacido para cooperar, como los pies, las manos, los párpados, las filas de dientes, superiores e inferiores. Esta lección me hizo darme cuenta de que, si bien el trabajo interno es crucial, no vivimos aislados. Somos parte de una red más amplia de relaciones y tenemos responsabilidades hacia nuestra comunidad. Comencé a buscar activamente formas de contribuir a mi comunidad. Me ofrecí como voluntario en una organización local, me involucré más en mi vecindario y busqué oportunidades para ayudar a otros en mi vida diaria. Descubrí que estas acciones no solo beneficiaban a los demás, sino que también enriquecían mi propia vida de maneras inesperadas. También aprendí a valorar más mis relaciones. En lugar de ver a las personas difíciles como obstáculos,
comencé a verlas como oportunidades para practicar la paciencia y la comprensión. Epicteto enseñaba: recuerda que lo que te molesta de los demás puede ser una buena oportunidad para examinar tus propios defectos. Esta perspectiva me ayudó a ser más tolerante y compasivo en mis interacciones diarias. Me esforcé por escuchar más y juzgar menos, por buscar puntos en común en lugar de diferencias. La lección de la importancia de la comunidad también me llevó a buscar mentores y a rodearme de personas que me inspiraran a crecer. Formé un pequeño grupo de estudio donde discutíamos filosofía y nos apoyábamos mutuamente en nuestro desarrollo personal. Reconocer nuestra interconexión nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. Nos motiva a vivir de una manera que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también contribuya positivamente al bienestar de los demás y de la sociedad en general. La práctica de la frugalidad voluntaria. Esta práctica de la frugalidad voluntaria no se trata de privarse por el simple hecho de sufrir, sino de liberarnos del apego excesivo a las comodidades materiales y fortalecer nuestra resiliencia. Comencé a implementar esta lección de varias maneras. Una vez al mes, pasaba un día entero viviendo con lo mínimo, comida simple, sin tecnología, durmiendo en el suelo. Otras veces, me desafiaba a no comprar nada que no fuera absolutamente necesario durante una semana o un mes. Estas experiencias me enseñaron valiosas lecciones. Descubrí que muchas de las cosas que creía necesitar eran en realidad lujos superfluos. Aprendí a apreciar más lo que tenía y a encontrar satisfacción en la simplicidad. La frugalidad voluntaria también me ayudó a prepararme mentalmente para posibles dificultades futuras. Al experimentar ocasionalmente la incomodidad por elección propia, me di cuenta de que podía manejar situaciones difíciles mejor de lo que pensaba. Esta práctica tuvo el efecto adicional de liberarme del ciclo constante de desear y adquirir. Me ayudó a enfocarme más en experiencias y relaciones significativas, en lugar de en posesiones materiales. Como resultado, encontré una forma de satisfacción más profunda y duradera. El deber de vivir nuestro potencial. La 10ª y última lección estoica que transformó mi vida fue la comprensión de nuestro deber de vivir a la altura de nuestro potencial. Marco Aurelio escribió: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por vivir una buena vida. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que perdurarán los recuerdos de tus seres queridos. Esta lección me hizo darme cuenta de que tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestros talentos y capacidades al máximo. No por reconocimiento externo o recompensa, sino porque es lo correcto, lo que nos corresponde hacer como seres humanos. Comencé a preguntarme regularmente: ¿estoy viviendo a la altura de mi potencial? ¿Estoy usando mis habilidades y recursos de la mejor manera posible? ¿Cómo puedo contribuir más significativamente al mundo? Esto me llevó a establecer metas más ambiciosas y a salir de mi zona de confort con más frecuencia. Empecé a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y mejorar. Cada dificultad se convirtió en una prueba, una oportunidad para demostrar mi carácter y fortalecer mi resolución. También me di cuenta de que vivir nuestro potencial no solo se trata de logros externos, sino también de cultivar nuestra sabiduría, compasión y virtud. Comencé a dedicar tiempo cada día a la lectura, la reflexión y la meditación, buscando expandir mi comprensión y mejorar como persona. Esta lección me dio un sentido renovado de propósito y entusiasmo por la vida. Ya no me conformaba con simplemente pasar por la vida, sino que me esforzaba por vivir con intención y significado cada día. En conclusión, estas 10 lecciones estoicas han transformado profundamente mi perspectiva y mi forma de vivir. Me han ayudado a encontrar paz en medio del caos, a enfrentar los desafíos con coraje, y a vivir con un sentido más profundo de propósito y satisfacción.
El estoicismo no es una filosofía de resignación pasiva, sino una invitación a vivir con mayor conciencia, integridad y entusiasmo. Nos desafía a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y a contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Espero que estas lecciones les hayan inspirado tanto como me inspiraron a mí. Recuerden, la filosofía no es solo para estudiar, sino para vivir. Los invito a que tomen estas ideas y las apliquen en su vida diaria. Verán cómo, poco a poco, pueden transformar su perspectiva y encontrar un renovado entusiasmo por la vida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la sabiduría estoica. Hasta la próxima.